compañeros, estimadas compañeras, una muy buena tarde, mañana o noche, dependiendo de la hora en la que nos estamos comunicando. Para esta ocasión traemos para cada uno de ustedes una información pertinente en relación a lo que es la lengua y literatura desde la visión de la didáctica de la lengua y literatura con la obra ecuatoriana Los Sangurimas. Esta obra es considerada una de las novelas más representativas de la literatura ecuatoriana y del realismo social latinoamericano. Esta obra además fue publicada en el año de 1934 y formaba parte de un grupo llamado Grupo Literario de Guayaquil, movimiento literario que buscaba retratar las realidades sociales del Ecuador, especialmente de los sectores rurales y populares de la costa ecuatoriana. Su autor, José de la Cuadra, uno de los escritores más importantes de la narrativa ecuatoriana del siglo XX, nació en Guayaquil, Ecuador, el 3 de septiembre de 1903 y su fallecimiento acaeció el 27 de febrero de 1941. Además de ser escritor, sabemos que fue un prominente abogado y político. José de la Cuadra integró el reconocido Grupo Guayaquil junto con otros escritores ecuatorianos que impulsaron el realismo social para así realizar una denuncia y anuncio de lo que eran las desigualdades socioculturales, económicas, políticas y de las clases populosas de ese entonces. Recordemos que todo esto se da a los albores del siglo XX. Entre sus principales obras destacan Los Sangurimas, Horno, La Tigra y por supuesto El amor que dormía. Su producción literaria se caracteriza por el retrato profundo de la vida montuvia, las costumbres populares y la compleja realidad social del Ecuador que vivía en esa época. Recordemos, queridos compañeros, compañeras, jóvenes estudiantes, que la intencionalidad de José de la Cuadra a través de Los Sangurimas fue representada por la realidad social, por esa cultura montuvia que es un grupo humano que hasta el día de hoy se asienta en la costa ecuatoriana y que ha demostrado y ha mostrado por medio de sus obras, de sus manifestaciones y otros elementos su gran valía. A través de su familia, que es simbólica, Los Sangurimas, este autor expresa la influencia del patrocinato, la transmisión del poder familiar, la violencia y el mecanismo de sometimiento, pero sobre todo esa relación del ser humano que tiene en el entorno costeño. Entonces, para poder comprender más de esta obra, podamos hacer así también uso de ella en las diferentes fuentes y modos en los que podemos utilizar como estrategias metodológicas para el estudio de la lengua y literatura. Buenas tardes, en este caso les voy a hablar del desarrollo de las macrodestrezas mediante los sangurimas. Vemos como introducción que vamos hoy día a abordar sobre las obras de los sangurimas, no solo como un referente literario, sino como una estrategia pedagógica integral para el desarrollo de las competencias comunicativas para la básica superior. Desde la didáctica de la lengua y literatura, esta obra nos permite trascender los contenidos teóricos para trabajar de forma articulada en 4 macrodestrezas fundamentales, que es el escuchar, el hablar, el leer, el escribir, fortalecimiento del mismo tiempo que de la identidad cultural del pensamiento crítico. Tenemos la macrodestreza del escuchar y hablar. Iniciamos que la escucha activa mediante este uso de audiolibros, lecturas, dramatizaciones en la obra de la comprensión oral y capacidad de interpretar ideas principales como un contexto histórico social. Esto se conecta directamente con la destreza del hablar a través de foros literarios, debates, argumentos sobre los conflictos de la familia Sangurima. Los estudiantes potencian su fluidez verbal y su seguridad. Aquí la literatura se convierte en un puente de relacionar la ficción con la nuestra realidad social cultural. Tenemos como 3. Tenemos la lectura, que es el enfoque como más allá de la decodificación, buscamos una comprensión literal e inferencial, sobre todo la crítica. Y al analizar los personajes del lenguaje literario de la Cuadra del estudiante, valora la riqueza de la literatura nacional. También tenemos como 4 punto la relevancia pedagógica de los sangurimas radica en la capacidad para ofrecer la educación contextualizada bajo el enfoque constructivista y comunicativa funcional, la que promueve la reflexión ética y favorece la identidad nacional. Tenemos como conclusión que integrar en la obra del currículo permite el desarrollo humano lingüístico e integral, el cierre del análisis que confirmamos la literatura en una esencia, una herramienta más potente para formar ciudadanos con voz propia y capacidad crítica ante su entorno. Muchas gracias.
Bien, saludos cordiales. En este caso nosotros vamos a hacer lo que es una propuesta pedagógica dentro del marco o de la obra Los Sangurimas de José de la Cuadra, para que la literatura sea una experiencia significativa en básica superior y bachillerato. Debemos estructurar el aprendizaje en 3 momentos, que es la prelectura, también lo que es la lectura y la poslectura. En este proceso no solo mejora la comprensión, sino que también articula de forma integral las macrodestrezas de escuchar, hablar, leer y escribir bajo un enfoque comunicativo y funcional. En este caso, en el primer momento, que es la prelectura, aquí el objetivo es preparar netamente el terreno cognitivo, es decir, activamos un conocimiento previo mediante el análisis de títulos y de imágenes que invoquen la cultura de la costa Montubio, y de la costa ecuatoriana. Al investigar la biografía de José de la Cuadra y formular una hipótesis sobre la trama, logramos que el estudiante pase un receptor pasivo a un lector curioso, desarrollando un pensamiento netamente anticipatorio antes de tocar la primera página. Durante la lectura pasamos a la interacción directa con el texto. En esta fase nosotros aplicamos lo que es estrategias como la lectura guiada y también como dramatizada, en este caso en el subrayado de mimetismos culturales y la creación de organizadores gráficos para caracterizar netamente lo que es los gráficos en cuanto es la familia Sangurima. En este caso buscamos que el estudiante identifique no solo la trama, sino los valores y antivalores, dinámicas de poder estar presentes en esta obra. En lo que es finalmente la poslectura permite consolidar el aprendizaje en esta etapa. El estudiante netamente busca ensayos finales y alternativos hasta debates sobre la violencia y la realidad socioactual. Al comparar los conflictos de la obra con problemáticas contemporáneas, fomentamos la conciencia crítica y la identidad nacional. En conclusión, netamente este itinerario didáctico transforma la lectura en un acto vivo. Aplicar estos 3 momentos garantiza también mucho a que nuestros estudiantes no solo lean una historia, sino que desarrollen las competencias necesarias para comprender y transformar su propia realidad. Muchas gracias. Buenas tardes. En esta exposición voy a presentar las estrategias metodológicas para el desarrollo de un plan de clase a partir de la obra de los Sangurimas, escrita por José de la Cuadra. En esta obra es considerada una de las más representativas de la literatura ecuatoriana, ya que refleja la realidad social y cultural del Montubio ecuatoriano. Además, permite fortalecer habilidades de lectura, escritura, análisis crítico y expresión oral dentro del área de lengua y literatura. En primer lugar, es importante mencionar que los Sangurimas constituyen un recurso pedagógico muy valioso debido a su riqueza narrativa, cultural y lingüística. Su estudio permite que los estudiantes no solo comprendan una obra literaria, sino que también reflexionen sobre problemáticas sociales, identidad cultural y realidad ecuatoriana. Además, desde el currículo ecuatoriano, esta obra facilita el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño relacionadas con lectura, oralidad, escritura y apreciación literaria. Dentro de un plan de clase, la obra debe trabajarse mediante metodologías activas y participativas, donde el estudiante tenga un papel dinámico en el aprendizaje. A través de esta obra se puede desarrollar comprensión lectora crítica, análisis literario, fortalecimiento del lenguaje oral y escrito, reflexión social y valoración de la identidad cultural ecuatoriana. Las estrategias metodológicas aplicables serían: la primera estrategia es la lectura guiada y comentada. Aquí el docente orienta la lectura mediante preguntas de comprensión e interpretación. Esta estrategia permite comprender mejor la obra, identificar personajes y conflictos, analizar el lenguaje utilizado y relacionar la historia con la realidad social ecuatoriana. La segunda estrategia es el aprendizaje basado en preguntas.
consiste en plantear interrogantes que ayuden al estudiante a reflexionar críticamente, por ejemplo, cómo se presenta el poder de la familia Sangurima, qué elementos culturales del Montubio aparecen en la obra. Con estas metodologías se fortalece el pensamiento crítico, la argumentación y la participación. Otra estrategia importante es la dramatización de escenas. Los estudiantes representan fragmentos relevantes de la obra para comprender mejor las emociones y conflictos de los personajes. Esta actividad fortalece la expresión oral, la creatividad, el trabajo en equipo y la comprensión lectora. También se pueden utilizar organizadores gráficos como mapas conceptuales, líneas de tiempo, cuadros comparativos y redes semánticas. Estos recursos ayudan a organizar información, sintetizar ideas y comprender mejor las relaciones entre personajes y acontecimientos. La última estrategia es la escritura creativa y crítica. Los estudiantes pueden realizar ensayos, comentarios críticos, finales alternativos, cartas o personajes, o reflexiones personales también. Con esto se desarrolla la producción escrita, la creatividad y la capacidad de argumentar ideas. Esta obra permite desarrollar varias destrezas establecidas en el currículo ecuatoriano. En la lectura, interpretar textos literarios, inferir significados implícitos y analizar críticamente la obra. En la escritura está producir textos argumentativos y críticos, y en la oralidad participar en debates y exposiciones. En cuanto a la evaluación, esta debe enfocarse en el desarrollo de competencias comunicativas y pensamientos críticos. Por ejemplo, se puede evaluar si los estudiantes interpretan correctamente la obra, identifican elementos narrativos y culturales, también argumentan opiniones, participan activamente y elaboran textos coherentes. Un aspecto muy importante es la relación entre la literatura y la lengua. La obra permite analizar expresiones propias de la costa ecuatoriana y reconocer el habla montubia como parte de la diversidad lingüística del país. Además, fortalece el uso del lenguaje oral y escrito y promueve la oralidad de la identidad nacional. Para concluir, podemos decir que los sangurimas es una herramienta pedagógica muy importante dentro de la lengua y literatura, a través de estrategias metodológicas activas y participativas. En esta obra permite desarrollar habilidades comunicativas, pensamiento crítico y apreciación cultural. Finalmente, su estudio contribuye a que los estudiantes comprendan mejor la realidad ecuatoriana y valoren la literatura como parte fundamental de nuestra identidad cultural. Muchas gracias. Vamos a hablar sobre la valoración general de la obra Los Sangurimas desde la didáctica de lenguaje y literatura. Los Sangurimas de José de la Cuadra es una obra fundamental tanto en la literatura ecuatoriana como en la educación. Es un recurso pedagógico esencial para la asignatura de lenguaje y literatura, dirigido especialmente a estudiantes de básica, superior y bachillerato. No solo tiene gran valor artístico, sino que funciona como una herramienta completa para formar competencias comunicativas, pensamiento crítico y sentido de identidad nacional. Escuchar. Se desarrolla la comprensión oral y la escucha activa a través de lecturas dramatizadas, narraciones y conversatorios. Los estudiantes aprenden a interpretar ideas, entender diferentes puntos de vista y captar el sentido profundo de los mensajes orales. Hablar fortalece la expresión verbal, clara, coherente y bien argumentada mediante debate, exposiciones, mesas redondas y representaciones de escenas. Los alumnos organizan sus ideas y defienden sus opiniones. Leer es uno de sus mayores aportes. Permite alcanzar 3 niveles de comprensión: lo que dice el texto, lo que sugiere y lo que significa en profundidad al analizar personajes.
conflictos y el entorno rural, los estudiantes entienden la realidad social, cultural y humana del Ecuador y conectan el pasado con la actualidad. Escribir impulsa la creación de diversos tipos de textos. Para trabajar todo esto se usan métodos activos y dinámicos, aprendizaje en equipo, lectura, dramatizaciones, mapas conceptuales, escritura, creatividad y análisis del texto. Estas estrategias hacen que el aprendizaje sea práctico y significativo y que cumplan totalmente con lo que establece el currículo nacional en cuanto a destrezas, desempeños y criterios de evaluación. En conclusión, Los Sangurimas es mucho más que una novela, es una herramienta educativa integral que desarrolla habilidades para comunicarse, fomenta la reflexión social y el respeto por la cultura y el pensamiento crítico. Al estudiar la literatura se convierte en un medio para entender nuestra realidad, fortalecer nuestra identidad y formar personas capaces de analizar, transformar en su entorno.